Hola queridos hermanos, los saludo en el amor del Señor en un nuevo video devocional que como iglesia estamos llevando a cabo en el contexto de esta serie de devocionales que con mucho cariño, que con mucho amor estamos preparando con el Pastor Luis para ustedes. Em, Estos días, hermanos, han sido ajetreados, han sido días de crisis, días turbulentos a nivel social, a nivel sanitario, no solo en Chile, sino que además en todo el mundo. Precisamente esa crisis ha puesto a prueba quizás la fe de muchos. Precisamente respecto de esa crisis, reitero, es que me gustaría esbozar un somero comentario a propósito de cuál debe ser nuestra actitud cristiana respecto de momentos en los que a priori nuestra fe se ve puesta a prueba, en los que a priori no todo resulta como nos gustaría que resultase. Y para ello les sugiero, hermanos, que vaya conmigo al libro de Job. Y cuando llegue al libro de Job, vaya conmigo al capítulo 2. Y una vez que llegue al capítulo 2, vaya con su lectura al verso 7. Y usted verá que ese verso dice de la siguiente manera: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, qué interesante la pregunta retórica que Job le plantea a su mujer en esta porción de la Escritura. Él hace la siguiente aseveración: ¿recibiremos únicamente de Dios aquello que a nuestros ojos nos parece bien, pero lo que desde nuestra perspectiva nos parece malo, lo rechazaremos? Esto vendría siendo una suerte de comentario alusivo a la típica frase de estar solamente en las buenas, pero en las malas no. ¿Seremos fieles a Dios únicamente en las buenas? ¿Estaremos con Él incluso cuando a priori todo parezca malo? Cuando nuestra fe es puesta a prueba de esa forma, hermanos, es donde realmente nosotros podemos apreciar cuánto hemos crecido en nuestra relación con el Señor. Cuando somos capaces de poder estar firmes en la fe, no obstante un periodo de racha negativa, por así decirlo. Es precisamente en esos momentos donde eres pasado por el fuego, donde nuestra fe es perfeccionada, donde tenemos que sacar a relucir las fuerzas de flaqueza que el Señor nos da y poder ser fieles incluso en la adversidad. Fíjese lo que dice aquí el pasaje. El pasaje nos menciona aquí que Job fue atacado por Satanás de tal forma que se contagió, adquirió una sarna maligna que lo atacó en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Era tanta su desesperación que tomaba un tiesto para poder rascarse las llagas con ese tiesto. Y en ese contexto de absoluto desespero, tanto físico como emocional, su mujer le hace un flaco favor al sugerirle de que maldiga a Dios y que se muriese. A lo que Job sabiamente responde: como cualquiera de las mujeres fatuas acabas de hablar, ¿acaso únicamente recibiremos el bien de Dios? ¿Únicamente estaremos en paz con Él cuando las cosas vayan bien? Pero cuando las cosas a priori parezcan malas, ¿en ese momento debo maldecir a Dios y abandonar mi fe? Lo cierto es que precisamente todo lo contrario debe ser nuestra actitud. Debe ser similar a la de Job. No abandonar a Dios, no abandonar la fe, no quejarnos cuando todo parezca adverso, sino que más bien reforzarnos en la fe, reforzarnos en nuestra relación con Cristo en los días en que todo parezca mal. Del mismo modo que Job, que la palabra misma nos dice que al hacer este comentario no pecó con sus labios. Cuando tú reconoces que estás en una racha negativa, hermanos, eso no es falta de fe, como algunos círculos carismáticos tratan de predicar, de pregonar.
Lo cierto es que cuando un cristiano pasa por un momento negativo, una enfermedad, una, una suerte de situación adversa en la cual eh, no parece estar del todo bien, eso no significa a priori que su fe esté menguando, sino todo lo contrario, su fe podría estar siendo puesta a prueba por el Señor para ver qué tan comprometido estás, qué tan saludable es tu relación con Él y cómo vas a reaccionar en la situación dada. Tenemos que ser como Job, hermanos, y guardar nuestra integridad, tal como su mujer lo dice en el versículo 9 de este capítulo 2 que acabamos de leer, diciendo, ¿aún retienes tu integridad? Para que la mujer de Job haya hecho ese comentario, significa que ella vio integridad en Job incluso en los momentos adversos. Esa es precisamente la actitud que nosotros tenemos que tener, teniendo a su vez la confianza de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, tal como el texto en Romanos capítulo 8 nos dice. Vaya rápidamente conmigo a Romanos capítulo 8 y una vez que llegue al capítulo 8, hermanos, lea conmigo el verso 28 de Romanos capítulo 8 y verá que dice de la siguiente forma: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, absolutamente todas las cosas, incluso lo que a priori parece negativo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, los que son llamados por Dios, los que son escogidos por Él, los hijos del Dios vivo, absolutamente toda circunstancia, por calamitosa que parezca, ayuda a bien. Incluso el contagio de una enfermedad, incluso el ambiente estresante de una pandemia social. Todo, absolutamente todo, ayuda a bien, tanto en términos temporales como en términos eternos. Precisamente la calamidad que el ser humano experimenta va forjando su carácter y le va permitiendo crecer, no solo como persona, sino que además en la fe, que es lo más importante. De modo que no desechemos estos tiempos de angustia, no desechemos estos tiempos calamitosos y no nos apresuremos al tildarlos como algo necesariamente negativo, sino que aprendamos lo que Dios pretende que aprendamos con esto. Conservemos nuestra integridad, mantengamos intacta la fe y sigamos hacia la meta tal como Pablo lo enseña. Toda vez que los motivos que Dios podría tener para esta pandemia los desconocemos desde la perspectiva particular, desde la perspectiva detallada de por qué Dios está permitiendo tal o cual cosa, a priori quizás la desconocemos, pero lo que sí sabemos es que sea cual sea lo que Dios esté proponiendo con esto, a la larga va a trasuntar para nuestro bien, porque el Señor así lo ha dicho en su palabra y el Señor no miente. Recordemos que su palabra dice que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, significa que Él lo hará. Y si Él dijo que todas las cosas a los cristianos que amamos al Señor le ayudan a bien, significa que precisamente eso es cierto. Incluso una calamidad nos ayuda a bien para poder crecer en la fe, para poder pulir nuestro carácter y poder perfeccionar nuestra relación con Cristo. Utilicemos, hermanos míos, estos días de pandemia, estos días de caos social, estos días de gripe. Quizás más de alguno está contagiado con alguna gripe. Puede ser quizás que alguno haya contraído coronavirus o puede ser que el día de mañana lo contraiga. Sea cual fuera el caso, hermanos, sea cual fuera el escenario, mantengamos nuestra integridad tal como el Señor nos enseña en su palabra y perseveremos en la fe, porque a la larga, cuando pasen estas nubes, podremos ver que a la larga el Señor lo hizo para nuestro provecho. Y no me refiero necesariamente a un provecho temporal, sino que al provecho que realmente importa, que es el provecho eterno, nuestra salvación, nuestra santificación y nuestro perfeccionamiento a través de la prueba. Que el Señor los bendiga, hermanos.